Hola, bienvenidos a una nueva edición de Saliendo Adelante, un canal para entrevistar y hablar con personas que hayan pasado por cosas difíciles y estén aquí para contarlo y para inspirarnos a los demás. Hoy tengo aquí a mi buen amigo Adrián, que te he liado cruelmente para que estés aquí. Y hoy vamos a hablar de TOC y de algunos otros problemas parecidos al TOC y de cómo se muestran los síntomas, cómo se puede identificar y superar o al menos gestionar lo mejor posible el trastorno obsesivo compulsivo. Adrián, bienvenido. Muchas gracias. Vale, a ver, Adrián, cuéntanos para ti qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Vale, pues el trastorno obsesivo compulsivo, yo lo entiendo como una gran ansiedad que se gestiona a través de compulsiones, ¿Vale? que pueden ser tanto mentales como físicas. Uh-huh. Por ejemplo, ponnos un ejemplo de una compulsión mental y otra física. Pues por ejemplo, bueno, ¿puedo hablar de mi caso? Sí, claro, claro. Aunque sea un spoiler, para eso estás aquí, para hablar de tu caso. Vale. Por ejemplo, en mi caso, la obsesión que tengo es el miedo a que la gente no exista. ¿Vale? Es algo mental, ¿no? Es algo mental. Entonces, la manera que tengo de solucionar esa ansiedad que me genera ese pensamiento es a través de comprobaciones constantes, o sea, razonando de tal manera que llego a la conclusión de que la gente sí que existe, ¿no? Como chequeando, Sí, haciendo pruebas, ¿no? haciendo pruebas, razonando hasta que llego a ese pensamiento que me relaja. Pero, por ejemplo, una física, pues el más conocido es el TOC de simetría, por ejemplo, que es que si las cosas no están ordenadas como tú quieres, no te tranquilizas tampoco. También ese tipo de concepto como de orden y simetría lo aplicas a cómo razonas. En plan, esto lo estoy razonando bien, esto no lo estoy razonando bien. Ah, sí, sí, realmente me pasa con todo. Incluso yo a ser perfeccionista con las palabras que uso. Eso, por ejemplo, ¿vale? Sí, o sea, me gusta hablar de manera muy como bella o, o cómo decirlo. O sea, siempre tengo como la duda de, ¿estaré hablando del todo bien, por ejemplo? Y por ejemplo, ahora te sientes así. Sí. Vale, ¿qué es lo que te viene, por ejemplo, ahora que estás aquí como in situ? ¿Qué es lo que te viene o qué tipo de pensamientos te vienen con respecto a esta comunicación de ahora? Por ejemplo, que no lo voy a hacer de todo bien, que voy a hablar demasiado lento, eh, que no voy a saber desarrollar un tema. Y a nivel emocional, ¿qué respuesta emocional es la que tú tienes? Decías lo de la ansiedad, pero descríbelo un poco mejor. O sea, como si cerraras los ojos y describieras cómo te sientes al comunicarte y al empezar como el talk, ¿qué es lo que tú experimentas internamente? Pues experimento ansiedad y como bloqueo también. O sea, mi respuesta es de bloqueo. Y también tengo la tendencia a evitar. Por ejemplo, ¿cómo? Pues por ejemplo, o sea, esto ahora ya porque lo he trabajado en terapia también, pero en otra ocasión yo no habría podido venir a una entrevista. ¿No? No, habría sido imposible. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cómo lo habrías procesado? ¿Qué habrías dicho ante la entrevista? Pues ¿Habrías dicho que no, simplemente? sí. O sea, no me habría ofrecido a hacerlo. Vale. Por miedo a es que no soy suficiente, no lo voy a hacer bien, me va a quedar corto, voy a decir una tontería, ese tipo de cosas. Y volviendo al tema que para ti era muy recurrente y que para ti suponía el mayor problema, que era lo de no saber que las personas existen o que sí, cuéntanos esa compulsión, cómo era exactamente o cómo es exactamente. Es que he tenido como diferentes fases también, Ujú. porque cuando era más pequeño, o sea, todo empezó por ese pensamiento de cómo sé que la gente realmente existe. Al principio empezó como un pensamiento pasajero, pero conforme fueron pasando los años y entré en la adolescencia, ahí ya se fue todo de mal. Y cada vez era más intenso la ansiedad,
Y he tenido diferentes fases. O sea, la primera fue que no sabía realmente si la gente existe y tenía como que llegar al razonamiento de que existe la gente y luego eso ha derivado, una vez que yo llegué a un razonamiento que me explicaba que la gente existe, se complicó todo más y empecé a tener, o sea, mi mente empezó a decirme que ese razonamiento no lo podía pensar. ¿Por qué razón? ¿Cuál era O tu...? sea, porque mi mente me dice, lo pronuncian mal, este razonamiento. Ujú. Y si lo pronuncian mal, no lo puedes, no lo puedes entender y si no lo puedes entender no te puedes tranquilizar. Vale. A ver, te has reído porque te estás viendo como desde fuera, diciéndolo, Sí, y parece un poco absurdo, pero claro, para alguien que también tenga TOC, que esté viendo esto, no va a ser algo absurdo. no, no, claro, no, no lo ¿Entiendes? O es. sea, que quiero decir que muchas veces, de hecho, ahora vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, que es la risa que despierta el TOC, que es un trastorno que genera mucho sufrimiento, pero que socialmente genera mucho humor. Que lo cual creo que es muy tóxico, porque Sí, nos reímos mucho, que lo tiene que tener todo ordenado, hay comedias, series, de todo. O sea, toda la gente englobada en el TOC acaba representando muchas veces estereotipos que son ridiculizados o el humor. Incluso tú mismo has tendido a reírte, ¿no? mm, Pero no es de broma, porque tú lo he pasado muy mal, sí. lo has pasado muy mal. Y lo sigo pasando mal a ver. O sea, es un tema muy complicado, realmente. Vale, entonces si decías que el, el no saber si las personas existían te llevaba a una compulsión de pensamiento que Mm. te derivaba en pronunciar las cosas bien, decir las cosas bien y de ahí razonar. Continúa esa parte que decías. Sí, o sea, llegaba a la conclusión de que si no puedo pensar bien ese razonamiento, no lo puedo entender y no me puedo tranquilizar. Y entonces empezaba la compulsión de repetir una y otra vez, por ejemplo, la palabra persona, que es la que mi mente dice que no pronuncio bien, y la repetía constantemente, 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 constantemente en un bucle infinito, hasta que llegaba un punto en que mi mente decía, vale, ya lo has pensado correctamente, ya te puedes tranquilizar. Y eso, por ejemplo, ¿en qué afectaba a tu vida? En el día a día, como sueño, descanso, ansiedad. En todo. O sea, realmente como es 24 horas con ese pensamiento en la cabeza, te afecta en todo. Por ejemplo, si tenía que ir a trabajar, yo iba a trabajar con esa ansiedad por dentro y con esas compulsiones también mentales mientras trabajaba. Lo cual hace que te concentres mucho menos. eh, a nivel de sueño te afecta también un montón. Yo me acostaba muy tarde. eh, tenía sueños rarísimos también. O sea, Relacionados con la compulsión, con la obsesión. está relacionado con la ansiedad en general. Bueno, pues eso te generó un trastorno de ansiedad generalizado, masivo, brutal, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Y en qué edades se fueron presentando los síntomas? Para alguien que lo esté viendo, tenga a lo mejor hijos que puedan tener indicios de esto, ¿a qué edades se te empezó a manifestar a ti y qué evolución tuvo a lo largo de los años? Vale, pues empecé sobre todo a los 5 años más o menos, 5 o Pronto. 6, muy pronto, sí. Ahí empecé a tener miedo a hacer daño a mis padres o a mi familia. ¿De qué manera, por ejemplo? Pues, por ejemplo, no podía ver un cuchillo. Pensaba que se me iba a ir la cabeza y iba a matar a mis padres, como suena. Y eso era recurrente, ¿no? Sí, era muy recurrente, no, me generaba muchísima ansiedad. Mis padres empezaron a preocuparse, querían que fuera un psicólogo, pero no fui. Porque tú lo verbalizaste. Claro, Claro, tenías 5 años, yo tenía mucho miedo en ese ya. momento. Entonces yo se lo decía a mis padres. Pero no tuvieron la capacidad de saber que eso era un problema realmente que podía luego avanzar mucho más. Ujú. Entonces, pues, no me llevaron a ningún psicólogo, lo cual yo considero que fue un error. Y luego, también muy pronto, no sé si a los 7 8 años más o menos, empecé con el TOC de simetría, que lo que tenía que tener todo súper ordenado, la mesa perfecta. Cuando escribía, por ejemplo, los deberes del colegio, utilizaba mucho el Tipex, porque tenía que estar escrito de manera perfecta.
Eh, a la hora de acostarme tenía que tener las zapatillas puestas, ordenadas, perfectas, porque si no, no me podía dormir. Luego también me pasaba un montón que tenía que darle como un montón de toques a la luz, por ejemplo, a la hora de apagarla, tenían que ser 3 veces. Pero claro, eso nunca era perfecto. Entonces tenía que seguir dándole. Me acuerdo de eso. Y luego ya en la adolescencia fue ya cuando se hizo insoportable. Y empezó ya el tema de la gente no existe, y ahí ya se me fue. ¿Qué edad tenías ahí? 13 años. 13 años. Mm. O sea, muy, muy pronto. Sí, Todo lo que estás diciendo es de los 5. sí, sí. Sí. Y ahí, esa parte de la obsesión por el concepto de persona, que las personas no existen y tal, ¿tú lo comentaste con tus padres eso? Sí, sí. Ya te digo, porque genera tanto malestar que yo no me lo podía olvidar. Ujú, Y claro, al principio yo reaccionaron, no lo entendía. ¿Cómo que no estimo? ujú. Es que es absurdo, pero es que internamente se vive con mucha intensidad. Son preocupaciones para ti muy reales, Sí, ya, que no puedes parar. exactamente. Porque yo decía, vale, vamos a ver, la gente, vale, si yo puedo, supuestamente puedo ver a la gente, puedo tocarla, puedo hablar con ellos, pero yo siempre pensaba, vale, ¿y cómo sé que eso es cierto? ¿Cómo sé que no me lo estoy inventando yo, que esto no es una simulación? Y eso me aterraba. Yo te dije hace unas semanas, hablando de este tema, porque Adrián y yo somos amigos, que claro, que yo creo que toda la historia de filosofía ha estado plagada de personas que han reflexionado sobre ello. Mm. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es tal? Y hay un rango que es sano, que es la introspección, la reflexión, claro, pero el tema del TOC es que eso se te va de madre. A lo mejor, ¿no? O sea, Sí, que a lo mejor empiezas con una reflexión que es interesante, oye, ¿qué es la realidad? ¿Realmente podemos estar seguros de lo que vemos, de lo que tal? Que es una reflexión universal en filosofía. Pero, claro, si eso no se desconecta y va y sigue y sigue y sigue y sigue, te rompe la vida en dos sí. y no puedes hacer nada. ¿De qué manera esto ha influido en tus relaciones? ¿De amigos, familia? Mm, Pues, es buena pregunta porque yo creo que tiene mucha relación el tema de la gente existe o no con el tipo de vínculo que tengo yo con la gente. Porque también he tenido mucha ansiedad social. Y yo creo que está relacionado. ¿De qué forma crees que está relacionado? Pues yo creo que mi mayor miedo en el fondo es el perder la conexión con la gente. Ujú. Entonces, yo creo que llega momentos en los que he preferido no relacionarme con los demás por el miedo a perder esa conexión. Por no cagarla, ¿no? Por no liarla. Porque no me rechacen, ¿sabes? Ujú. Y yo creo que está muy vinculado. Vale, y ahí, a los 13 años, cuando te aparece ya realmente la compulsión con el tema del concepto abstracto de persona, realidad y todo eso, empiezas terapia, ves a alguien. No, ahí eso es un grave error también, Ujú. que quiero también dejar claro. O sea, yo creo que en cuanto alguien empieza a decirte que tiene ansiedad, debería ir a terapia, seguro. Porque yo aguanté mucho tiempo. Yo fui a terapia a los 18 años. ¿Qué edad tienes ahora? Tengo 22. ¿Y cómo fue esa primera relación, ese primer contacto con la terapia? Pues porque ya se me fue tanto de madre que ya yo se lo dije a mis padres y digo, necesito ir a un psicólogo. Porque yo en ese momento tenía bastante miedo de ir a un psicólogo, no sabía cómo iba a ser una terapia, me imponía mucho, ¿no? Pero ya es que no podía más, entonces ya tuve que ir. Y fui a una psicóloga que vivía cerca de mi casa y lo que hicimos fue una terapia, es la cognitivo-conductual, que la intención que tenía ella era que yo fuese tomando confianza de tal manera que este tipo de dudas existenciales cada vez se fueran apagando.
Ujú. pero no funcionó. O sea, bueno, funcionó, yo pensaba que había funcionado hasta que me di cuenta que no. Antes de eso, ¿solo se lo habías dicho a tus padres o también había otra gente a la que tú se lo habías dicho? Amigos. Notaré también tiempo en decisión a mis amigos. O ¿Fue sea, después de la terapia o antes? eh, pues no, fue justo cuando empecé la terapia. Ahí empecé a hablar. O sea, de los 13 a los 18 pasaste un proceso de soledad Sí, absoluta, ¿no? sí, porque yo pensaba que estaba loco. O sea, yo no sabía ni que lo que tenía era ansiedad. Yo pensaba que estaba loco. Y claro, también, es que esto se me había olvidado, también a la vez que empezó el TOC, empezó también la desrealización. Vale, háblanos sobre eso. Pues la desrealización es sentir que estás separado de la realidad. Ponos una metáfora, un ejemplo. Es como si estuvieses en un sueño. O un videojuego, por ejemplo. Sí. Pero es mejor, yo creo que se entiende mejor como si estuvieses en un sueño, pero a la vez sabes que estás despierto. Como cuando estás soñando que te das cuenta de que es un sueño y estás soñando Mm. en el propio sueño, ¿no? Sí, Vale. parecido. O sea, tú sabes que estás despierto, sabes que estás consciente, pero todo lo que pasa a tu alrededor parece como que queda lejano, como si estuviese distante, como una cortina de humo, más o menos. Y eso es un síntoma de ansiedad también, pero yo no lo sabía. Y claro, eso me generó un malestar brutal, brutal. O sea, era TOC con ansiedad y desrealización, ¿no? Sí. ¿Y cuando, hasta los 18 años, no fuiste consciente de lo que te pasaba y a los 18 sí? ¿O antes ya empezabas a investigar en internet, curiosear un poco o algo? Mm, realmente yo creo que pasé mucho tiempo sin saber lo que me pasaba. Ujú. Mm. Fue ya cerca de los 18 que empecé a saber por dónde iban los tiros. Mm. Le quiero comentar a la audiencia que tú tienes altas capacidades. Y, igual que yo, que de hecho nos conocemos por eso. Mm. ¿Tú ahí eras consciente de que tu alta inteligencia, primero, eras consciente de que la tenías? ¿Sospechas? Sí, yo siempre he sospechado, Vale. siempre. ¿Y crees que eso tiene relación con que el TOC se manifestara de forma más exacerbada en tu caso por eso? Sí, lo tengo clarísimo. O sea, la inteligencia potencia lo malo también, ¿no? Claro, yo creo que ha tenido una influencia el entorno familiar que he tenido, pero la inteligencia lo ha aumentado más todo. Porque ese tipo de dudas tan existenciales, tan abstractas, no son habituales. No es como la gente se va más por el tema de la simetría, a lo mejor, pero ya el tema tan filosófico, creo que no. ¿Y dirías que todo eso junto presentaba un cuadro tipo de depresión? Esto es curioso porque depresión yo nunca he sentido que he tenido. ¿Nunca te has sentido triste? A Y ver, de forma permanente no solucionable, quiero decir. no, yo creo que estaba tan ocupado con solucionar ese problema que no era capaz de sentir la tristeza. O sea, era puro miedo. Si pudieras ponerte en la piel de padres que puedan tener hijos que presenten estos síntomas, ¿qué les dirías? Yo lo primero que intentaría mirar es por si tu hijo está presentando esos síntomas, es porque hay algo ahí en la familia que no está del todo bien. ¿Sabes? Ah, Como hacer revisión, un poco de qué es lo sí, que puedes mejorar sí, cara. algo tiene que haber que esté haciendo que tu hijo exprese ese malestar a través de este tipo de compulsión. Porque las compulsiones de alguna manera es como que te evaden de la realidad. Es una forma de distracción también. ¿Y no crees que hay un componente genético? Te pregunto, no lo sé, desde la más Eh, absoluta ignorancia. ahí la verdad es que no te puedo hablar, pues no soy un experto en ese tema, pero es posible que también. ¿Y cómo se ayuda a un niño que tiene TOC? ¿Qué es lo que se puede hacer para facilitarle las cosas o para, si los padres lo están viendo, o ver a alguien cercano, sobrinos, A hijos de su ver, pareja, alumnos? depende mucho del caso.
hay que investigar mucho el caso particular de cada uno, pero, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo creo, a ver, hay una parte que es común a todos, que es aprender a convivir con esa ansiedad. Ujú. Es una cosa que clarísimamente se ha investigado que funciona. Quizá lo primero sería desculpabilizar y desestigmatizar Claro. y normalizar un poco el problema, ¿no? O sea, que haya una línea de comunicación abierta con respecto a ese tema. En plan, que el niño sienta que le puede decir, que nadie va a pensar que está loco, que pueda comunicarlo y expresarlo abiertamente. Siempre que le preocupe, imagino que todo eso, por ejemplo, quizá no se produjo esa comunicación de tu sentirte libre de decirlo al 100%, ¿no? No, yo la verdad que lo mantuve bastante en secreto. ¿Y crees que te habría ayudado a poder tener padre o madre o amigos con los que pudieras hablarlo sin que pensaran cosas raras de Sí, ti? sí, 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 eso es fundamental. Bueno, esa comunicación. Sí, la comunicación es fundamental. Mm. Eso por supuesto, porque yo también empecé a mejorar cuando yo empecé a comunicar. O sea, podríamos decir que a lo mejor es, por un lado, hacer revisión de por qué se produce esa distracción o esa huida, si es padre o madre que tienes un hijo o hija con TOC. Primero, una revisión profunda de qué podemos estar haciendo de forma inadecuada que haya generado esta compulsión, ¿no? O de qué forma influye esto en su compulsión. ¿No? Otra, abrir la comunicación desculpabilizadora, totalmente normalizada, que haya libertad absoluta para decirlo todo. Y tres, la ayuda psicológica, ¿no? Exacto. La definió perfectamente. Sí, porque a veces desde dentro, como que son muchas ideas que están por ahí juntas, pero a veces desde fuera, bueno, a veces no, siempre desde fuera es súper fácil. Desde fuera es súper fácil. ¿Y qué tipo de consejos tontos te da la gente? Tipo, no te rayes. Sí, deja de pensar en eso. Eh... Me han dicho de todo realmente. Por ejemplo, tienes que ponerte a trabajar para que se te quite toda la tontería. Eh, Bueno, por ejemplo, haz deporte. Ahí sí que yo lo considero que es un buen consejo. Y el de trabajar, ¿no? Más allá de la tontería y la simpleza, pero en el fondo no crees que también el tener una rutina que A te mí no me ha active. servido. Vale. O sea, yo no podía parar de pensar por mucho que trabajara. O sea, lo empeoraba incluso, Sí, lo empeoraba. Más presión, ¿no? más Quizá. presión todavía, más autoexigencia. Ya. Sí. Es un tema muy interesante porque el trabajo se supone que es sanador a nivel psiquiátrico, se considera que es un elemento esencial Mm. de la mejora psiquiátrica, pero claro, en un TOC hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Que no genere más expectativa, más presión y más compulsión. Bien. Entonces, ¿qué tipo de trabajo crees que a lo mejor podrías haber hecho que sí que no hubiera generado compulsión y te hubiera ayudado a soltar y estar más tranquilo? Mm. Pregunta difícil esta. Eso es difícil. Sí. Porque claro, yo por ejemplo he trabajado en McDonald's y en teoría era un trabajo como con mucha... O sea, que no te daba tiempo a pensar. Y en principio debería haberme resultado beneficioso. Pero no fue así. Entonces no sé ahora mismo qué tipo de trabajo me habría ayudado. Y algo que fuera más acorde a tus capacidades intelectuales, quizá una tarea muy rutinaria no ocupa, no te distrae suficientemente a nivel intelectual, pero si a lo mejor te hubieran puesto a resolver ecuaciones diferenciales o cosas muy complejas a nivel intelectual, ¿crees que el trabajo más intelectual en vez de físico sí que podría haberte distraído de eso? Porque a lo mejor algo simplemente físico es como dar un paseo, ¿no? Tú puedes pensar en mil cosas mientras haces algo rutinario físico. Pero si te planteo un problema que es muy difícil intelectualmente, a lo mejor eso sí que te obligaba a no Sí, pensar en eso, ¿no? sí, es posible. O algo creativo. En mi caso algo creativo me podría haber venido bien. De hecho, eso sí que te distraía, ¿no? Sí. Componer, te encanta la música. La música me encanta. Y ahí sí que ha sido también una forma de evasión también. Vale, entonces, lo que no funciona en nada es un trabajo rutinario que no requiera pensar, que sea mecánico y que te permita seguir con un diálogo destructivo, Sí, ¿no? sí. Vale, Adrián, entonces tú a los 18 empiezas la terapia con una psicóloga. Sí. Vale, creo que es muy útil que la gente sepa toda tu historia en relación con los psicólogos que has tenido, qué te ha ayudado y qué no,
quién está ayudado y quién no, y cómo elegir un buen psicólogo, porque no solo es ir a terapia, también es encontrar un buen terapeuta, que eso también es un tema, ¿no? Mm. Sí, yo por ejemplo he estado con 6 psicólogos. O sea, que se dice pronto. Y considero, ahora con el paso del tiempo y la perspectiva, lo veo y creo que cada uno de ellos me ha ayudado de alguna manera. ¿En qué Pero, te ayudó cada uno? A ver, vamos a ir cronológicamente, mm, si quieres, y vamos viendo cómo ha sido tu relación con ellos, la ayuda, el balance. vale, pues el primero de ellos, por ejemplo, me ayudó a comprender que tenía un problema. O sea, primero darme cuenta de que tengo un problema. Saber distanciarme un poco de ese problema. Hmm. Llamarlo trastorno obsesivo compulsivo. Porque hasta ese momento yo no sabía ni lo que me pasaba. Poner palabras a las cosas te dio paz. Sí, sí, porque una vez que identificas que lo que te pasa es un trastorno, eso ya cambia un montón. Porque cuando no sabes lo que te pasa y encima te crees los pensamientos que tienen, ahí sí que se va todo de madre. O sea, eso no se lo recomiendo a nadie. ¿Y qué opinas de que se llame trastorno a un trastorno? ¿Es estigmatizante o es liberador? ¿Cómo fue en tu caso? Yo creo que fue liberador. Para ti fue En mi liberador. caso fue Pero liberador. hay mucha gente que dice que no, porque por ejemplo, el tema del trastorno del espectro autista, hay mucho revuelo de que se debería llamar condición en vez de trastorno. A mí no me parece que sea un problema llamarlo trastorno. Te Porque, ayuda a entender que tienes un problema, ¿no? claro, o sea, no lo veo algo negativo. No ¿Y tú sé. sientes que tienes un trastorno? Sí. O sea, por ejemplo, a ver, es que con el último psicólogo con el que más me he metido en profundidad en mi... También supongo que por la edad, porque yo creo que también me pilló de muy joven y igual no era el momento adecuado para entender muchas cosas que me pasaban. Yo creo que ahora, con 28 años, ha sido el momento en el que más he podido integrar muchas cosas y verlo con perspectiva. O sea, que también que te pille de adolescente joven, complicado a la vez. Sí, ¿no? Sí, ¿Qué opinas del estereotipo? Yo siempre diferencio la etiqueta del estereotipo. Una etiqueta es llamar trastorno obsesivo compulsivo a lo que te pasa, esa es la etiqueta. Pero claro, la etiqueta puede derivar en el estereotipo. Que el estereotipo es un pack completo de muchas etiquetas que no tienen por qué ser tuyas, que la gente vuelca sobre ti. ¿Crees que la gente ha volcado sobre ti cosas del estereotipo del TOC sin conocerte? en mi caso no me ha pasado. Porque tampoco has sido muy... No lo has dicho así como de buenas a primeras, ¿no? Claro, Has ¿sabes? tenido cuidado con quién... Sí, he tenido mucho cuidado con a quién se lo he expresado y han sido gente siempre que ha sabido comprender. Vale, dentro de lo que la gente considera que es el estereotipo del TOC, ¿qué crees que sí te define y qué crees que no? ¿Qué cosas del estereotipo crees que aplican y qué cosas dices, mira, esto es lo típico de Hollywood, de la tele, que está totalmente fuera de la realidad y no es así? Que el que sobre todo veo que se utiliza un montón es el de asimetría. Que no tiene por qué ser, ¿no? Claro, en mi caso ya has visto, o sea, las compulsiones eran muy mentales. Una cosa del estereotipo es que no se es consciente desde fuera del sufrimiento que genera por dentro. Y la gente se lo Sí, toma como a broma. Ah, fíjate que no puedes salir sin darle 20 veces a la luz, por ejemplo, con el tema de la simetría o del tema de los patrones repetitivos. Pero creo que viendo más allá del estereotipo se puede entender el gran sufrimiento que tiene un TOC sí. que no te permite hacer vida normal. Sí, yo creo que eso sí que es importante comentarlo y que la gente sepa realmente el sufrimiento que conlleva todo eso. Porque si seguimos pensando que es una tontería, O una risa, ¿no? Una claro, gracia. la gente va a seguir pensando que no es bueno contárselo a los demás. Se van a sentir más solos, más incomprendidos, por lo tanto, se aumenta el problema. ¿Y cómo crees que se debe buscar un buen terapeuta? Porque tú has tenido 6 psicólogos diferentes. Sí.
Vale, ¿qué consejos darías a alguien para elegir terapeuta? ¿Cómo has sido tú aprendiendo a ir viendo quién te valía y quién no? Pues yo creo que tiene que ser alguien experto en ese tema. Descríbeme al psicólogo ideal. ¿Cuáles serían los adjetivos? Yo creo que tiene que ser un psicólogo que sea comprensivo, que no te culpabilice. ¿Y crees que lo suelen hacer? ¿Crees que pueden caer muchas veces en eso tienes que hacerlo así, es que así no vas a ningún lado, en vez de entender que para ti es súper difícil? A ver, en mi experiencia, lo que he notado ha sido como más bien un cierto, o sea, un momento, o sea, hay un momento en la terapia en el que no avanzado. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo haces? Pues porque se quedaba todo mucho en la superficie, yo creo. Entonces, en mi caso sí que me ha venido bien tener a un psicólogo que también sea profundo y que quiera ir meterse de lleno en la problemática. Ujú. Vale, entonces tendríamos que sea comprensivo, sería una muy importante. ¿Qué otros adjetivos te pueden venir a la mente así que creas que pueden ser importantes? Pues empatía, o sea, ser empático. eh, en mi caso también que sea inteligente. En mi caso fue muy importante también ese aspecto porque quizás una terapia eh, para la mayoría de la población igual en mi caso no se adaptaba. No se adaptaba porque eran reflexiones muy profundas existenciales que no eran lo típico del talk. Exacto. Vale, claro. Y una pregunta, ¿crees que es importante en la medida de lo posible que el psicólogo sea igual o más inteligente que el paciente? ¿Eso ayuda? Yo siempre he pensado que sí. Yo siempre he pensado que la complejidad de una mente no la puede entender alguien que tiene menos complejidad que tú. Claro, a eso me refiero. No se habla de esto y quizás no es políticamente correcto, pero es que a lo mejor gran parte de los terapeutas no funcionan con ciertas personas porque a lo mejor el paciente es más inteligente que el psicólogo y aunque el psicólogo sepa mucho, hay sutilezas que tú no puedes entender un sistema mental más complejo que el tuyo. Sí, yo creo que es muy importante eso. Porque los que te han ayudado quizá eran los más inteligentes, ¿no? De los 6 que has tenido, ¿está correlacionado que los más inteligentes te han ayudado mejor? Sí, 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 sí. 100%, ¿no? Y en tu caso con altas capacidades más todavía, Sí. ¿no? Por ejemplo, yo empecé a ir mejor a partir de el tercero. Los últimos tres psicólogos con los que he estado han sido los que más me han ayudado. Los últimos 3. Mm. ¿Y quién fue el primero de esos últimos 3? El primero se llama Sergi Rufi. Vale. Sergio Rufi, spoiler, es íntimo amigo mío y casualmente ha sido terapeuta de Adrián, ¿vale? Entonces vamos a avisarlo para que la gente sepa que la gente sobre la mesa. Es súper, súper amigo mío, ¿vale? Escritor Sí. de varios libros y Sí, le es recomendamos los dos. muy top. Es muy top y le recomendamos los dos encarecidamente que puede ser uno de los 50 mejores terapeutas de España, yo creo. Sí, 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 sin duda. En tu opinión también, ¿no? O incluso de los 10, si nos ponemos Sí. generosos, pero Para mí o sea, es un genio absoluto. Y con él, por ejemplo, trabajé mucho la liberación emocional. la culpa, ¿no? ¿El bien sin culpa te refieres? Sí, O... también, pero la liberación emocional. Con él lo que hacía era coger las heridas que había tenido a lo largo de mi vida y hacer un trabajo de liberación, que es primero liberarlas, o sea, si tienes rabia, poder expresar esa rabia, si tienes tristeza, que esa tristeza salga y llores y lo expreses bien. Porque a mí yo creo que lo que me ha pasado siempre es una falta de conexión con las emociones. De ahí que lo intelectualizara todo. ¿Y la corporalidad también? O sea, ¿sientes que has estado más en el mundo de las ideas que en lo corporal? Sí, sin duda. Bueno, yo he hecho deporte, he jugado al tenis de pequeño también, pero, o sea, he sido siempre muy mental, muy mental. Ujú. Mm. Luego, por ejemplo, con otra chica que se llama Sandra, con ella trabajé mucho, ella me decía que tenía un trauma de apego.
Explícanos eso, para los que no entiendan los problemas del apego, el apego seguro y tal. Sí, ¿En qué sentido? pues lo que vimos fue que durante mi infancia, incluso cuando era pequeño, o sea, incluso de bebé, yo nunca he tenido la sensación de tener un apego seguro con mi familia o con las figuras de cuidado. ¿En qué deriva esto? Pues que no te sientes seguro nunca, sientes como que hay una amenaza constante. eh, ¿Crees que la frase no puedo ser yo mismo ha sido uno de tus grandes tormentos en la vida? sí, sí. Y esto se ve desde mi infancia, cuando ya... O sea, una de las heridas que más tengo fue una vez que estaba en una piscina bailando. Yo estaba en mi salsa en ese momento y por recibir como una bronca o sí, Una reprimenda, una ¿no? reprimenda exactamente, por parte de un adulto que me, que me instaba a que yo no siguiera haciendo eso, ¿no? Y aquello me bloqueó por completo y lo recuerdo con... O sea, sé que es una de las heridas más fuertes de mi vida. Ese momento en Ese concreto, momento, sí. esa Me bronca, ¿no? dejó súper cortado y desde entonces yo empecé como a encerrarme también en mí mismo. ¿Y qué edad tenías ahí? Pues tendría pues 6 7 años. ¿Eso lo has trabajado en terapia? ¿Ese evento en concreto? Sí. ¿Y hay alguna conclusión así útil que te haya servido para superar eso? Hombre, el perdón. Ya. El comprender, la comprensión de decir, vale, pues esta persona que hizo ese comentario, pues lo hizo en su ignorancia, Mm. no lo hizo con maldad, lo hizo también en base a sus creencias. Y el perdonar y el comprender eso me ha ayudado mucho. ¿Y la introversión, que has dicho antes que tienes alta introversión? ¿Cómo lo has gestionado tú en tu vida? ¿O cómo crees que eso te afecta? Pues eso sí que lo he vivido con mucha culpa. ¿En qué sentido? En no o sea, en ver que la sociedad funciona de una manera que es completamente opuesta a la mía. ¿Y cómo funciona la sociedad y cómo eres tú? Pues yo lo que veo es que es una sociedad como muy sociable, sobre todo aquí en España también. Es una sociedad sociable, como muy lanzada, alegre, superficial. Pero en mi caso yo soy más bien eso, sensible, me meto en mi mundo, me conecto con la música, con el arte, soy muy prudente, soy muy educado, estoy muy fino, ¿no? Entonces, eso me ha hecho chocar mucho también con la sociedad. ¿Y por qué te sentías culpable? Porque yo decía, ahora ya no, ¿no? Pero en su momento sí que decía, ¿por qué soy así, no? ¿Por qué soy tan raro? Ujú. ¿Qué hay en mí que hace que no pueda ser como los demás? Que no pueda hacer las cosas que hacen los demás con tanta naturalidad. Quizá tampoco es necesario que todo el mundo haga lo mismo, ¿no? Hay un ensalzamiento de la extroversión que yo creo que es bastante negativa para la sociedad, porque si analizamos la historia de la humanidad, las grandes mentes y las personas que realmente han contribuido a hacer el mundo mejor, todos eran introvertidos o ambivertidos. Extrovertidos top tampoco hay tantos. Mucho jiji, mucho jaja, pero al final la gente que ha aportado es descubriendo la penicilina o haciendo posible avances en el cáncer. Son investigadores que están en silencio, anónimos. Son anónimos, no son graciosetes. Sí, 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 totalmente. Pues el ensalzamiento del graciosete creo que tampoco es una cosa que beneficie a la sociedad. Tú ahora, después de muchos años de darle vueltas a esto, empiezas ya a sentirte orgulloso de ser introvertido y ser diferente y poder aportar otras cosas diferentes. Sí. Gracias a la terapia y tal, he podido conectar con esa parte de mí, no culpabilizarme por ello, vivirlo con naturalidad, incluso sentirme orgulloso, porque tengo características que no son comunes, Y que no son malas, es normal, que son muy extraordinarias en el buen sentido. exactamente.
Antes has dicho, hemos empezado diciendo, que el entorno influye mucho en el TOC. Sí. Y cuando hemos dicho qué consejos podemos dar a padres, has dicho lo primero, ver en qué manera puedes estar influyendo o qué puede faltar en casa o qué tipo de problemas puede haber para acrecentar el TOC o empeorarlo. Venga, en tu caso, la relación con tu familia, teniendo en cuenta que nadie es culpable de nada y que la gente hace lo que puede, Sí. ¿cómo ha sido tu infancia el apego con tus padres? Pues a ver, yo mi infancia la considero que ha sido una infancia buena, Ujú. o sea, una infancia feliz. Y como tú dices, ni lo culpo, ni se trata de eh, Sí, atacar atacar a a tus nadie. padres. Pero sí que es verdad que también por la generación de la que vienen, por lo que sea, pues sí que han sido emocionalmente mm, Poco hábiles. poco hábiles. Por decirlo, hemos sido... Sí, bueno, sí, realmente lo pienso, que han hecho lo que han podido, pero que no ha sido a lo mejor lo más idóneo en todas las situaciones. Exacto. Entonces, en mi caso, lo que yo he notado es una familia como muy exigente, muy perfeccionista, con mucha tendencia a la ansiedad, a la preocupación, a pensar en el futuro. Del 1 al 10, ¿cómo de TOC son tus padres? En tu opinión subjetiva, nada científico, pero ¿crees que se hereda conductualmente? O sea, que si tus padres son muy Sí, tendentes a TOC, tú vas a acabar siendo tendente a TOC. yo creo que sí. Venga, del 1 al 10, ¿cuánto dirías que era tu padre y tu madre? Yo creo que Pero con la ansiedad asociada lo que pasa es y que el ellos, trastorno, claro, ¿cómo? ellos no, en general no tienen un trastorno porque no tienen compulsiones, pero mi madre es súper ordenada, súper meticulosa. Mi padre sí que tiene algunos ejemplos ahí de todo, muy suave, pero lo tiene. Por ejemplo, Pues siempre cierra la puerta. O sea, cuando pasa por el frente de la puerta, tiene que comprobar que está bien cerrada. El horno tiene que estar siempre puesto cerrado para que no haya problemas. Con el coche igual, tiene que comprobar siempre que las puertas estén cerradas. Entonces no ha generado unas composiciones que les afecten mucho, pero conductualmente yo solo veía desde pequeño. más en la parte material externa, ¿no? No tanto en los pensamientos intrusivos. Exacto. O sea, tus padres sí que tienen rasgos claros de TOC en lo que es simetría, cosas Sí. físicas tangibles, y tú, por tu introversión o lo que sea, pues volcaste más eso hacia la parte Exacto. interior, ¿no? Mm. Y el tema del apego, Sí, yo creo eso. Yo creo que el no sentirme seguro en casa derivó en todo este tipo de métodos que encontró mi mente para sobrevivir en ese momento. ¿y por qué no te sentías seguro? ¿Qué echabas en falta? Teniendo en cuenta que nadie es culpable y que han hecho un trabajo extraordinario contigo porque tú eres una persona maravillosa. O sea, me caes genial, te adoro y eres una persona estupenda. O sea, que el balance final es bueno. Sí, es muy bueno. Vale, pero justo en el tema del TOC o del tema del apego, ¿tú qué echaste en falta o qué se podría haber mejorado? Pues yo creo que más cariño, más acercamiento. ¿Físico? Sí, O sea, más abrazos, más ¿no? abrazos. Más Totalmente. cuidarte Sí, físicamente. sí. Más abrazos, más decir te quiero. Hemos sido muy fríos en ese aspecto. Pero luego también esto me hace pensar en que hay más cosas, porque por ejemplo mi hermana también ha crecido en la misma familia y no ha desarrollado ningún tipo de trastorno. Tampoco es tan sensible, Entonces puede ser que no sea tan ni sensible, introvertida, puede ser. ¿no? Entonces ya no sé. Pero yo creo que también hay algo ya en mí que quizás ha sido más fácil que desarrolle este tipo de... Sí, algo genético también. Entonces, ¿no? Sí. ¿Y tu hermana tiene algún tipo de compulsión con el tema del orden? No, Tu hermana ha pasado totalmente, ¿no? Del Sí, tema. mi hermana Se ha escapado. se ha, Se ha escapado. se ha desarrollado con total normalidad. Bueno, tiene a lo mejor también tendrá sus carencias o alguna cosa, pero dentro de lo normal. Ella es funcional. Yo he ¿Qué edad- sido muy disfuncional. Ya. ¿Qué edad tiene tu hermana? Ella tiene 35 años. Soy mayor. Sí, Es la mayor, ¿no? sí. Vale, Adrián, me gustaría que habláramos ahora, este último rato, del tema de la medicación. Porque es un tema que, por lo que hemos hablado para ti, ha sido esencial Sí, y definitoria. Y me gustaría entrar en ello, ¿vale?
¿Qué medicación tomas? ¿Qué medicación has tomado? Cuéntanos un poco la historia de qué tipo de medicación has tomado en cada momento y qué efectos ha tenido, favorables o desfavorables. Pues sí, como bien dices, la medicación ha sido fundamental en mi caso. Y esto hasta que no llegué a Sergi no la tomé. Sí que se había comentado anteriormente con otra psicóloga con la que estuve, pero nunca se consolidó esa idea. ¿Por qué? Pues no sé, no entiendo muy bien por qué. Supongo que teníamos la esperanza de que se pudiera solucionar con terapia simplemente, pero realmente no se pudo hacer eso. Y Sergi fue más realista, ¿no? Claro, es porque me dijo, mira, si no tomas algo, la terapia va a ser muy complicada de hacer. Y lo mejor es que empiece a tener efecto esa medicación y luego ya seguimos con la terapia. ¿Y cuál fue la primera medicación que tomaste? Pues yo he tomado citalopram, ¿Vale? Es un antidepresivo. sí. Y ese no me gustó nada porque me dejaba muy dormido, me dejaba muy cansado y ese lo tomé poco tiempo. Vale, esa fue la primera que tomaste, ¿no? La primera pastilla que tomaste del tema psiquiátrico fue el citalopram. Sí, ¿Cuánto tiempo la tomaste? O no lo recuerdo muy bien, pero no fue mucho tiempo. sea, puede ser que a lo mejor fue el Unos efecto meses. inicial y que luego se hubiera mantenido esa molécula, que es una molécula del citalopram, se hubiera regulado. ¿Crees que a lo mejor te hubiera dado más tiempo el citalopram si tuviera. Pues no lo sé, es posible, posible. Vale, entonces dejaste el citalopram porque te dejaba un poco Sí, adormilado, un poco adormilado. atontado. ¿Y Y qué luego ya tomaste? empecé a tomar el descitran, o sea, sertralina. Que es otro inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Qué nombre es ese, no? O sea, Sí, otro antidepresivo. sí, y este me ha funcionado muy bien. Ujú. Muy bien, no he tenido ningún efecto secundario, la verdad que súper bien. ¿Y qué notaste? O sea, lo empiezas a tomar un lunes y cuándo recibes el primer efecto positivo y cómo es. Pues se dice que se tarda más o menos un mes y algo en empezar a notar los efectos positivos. Y fue más o menos así, tal cual. Ujú. No tardé mucho en empezar a notar. Y yo lo que he notado es como una sensación de tranquilidad interna que no tenía antes. Como de paz interior. Sí, un poco más de paz interior. Es como que te relaja. Pero no es como cuando tomas, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Un orfidal o te refieres a un ansiolítico o algo así? Sí, ¿no? Que te deja tranquilo Ya. momentáneamente. No, aquí no, es como si una parte de tu sistema nervioso se hubiese calmado. Como si esa tensión o esa amenaza que yo tenía siempre se diluyera un poco. Ujú. Más adelante, ¿qué tomaste? ¿Eso fue suficiente? Y claro, eso no era de todo suficiente. ¿Qué te faltaba ahí? Y me faltó un antipsicótico que tomo, que se llama Bilici, que tomo muy poca dosis, pero eso también me ayudó un montón. Vale, cuando tomaste la sertralina y eso empezó a calmarte y dejarte guay en un estado de paz mucho mejor y eso, ¿qué es lo que te faltaba para llegar al 10 para estar bien? ¿Qué es lo que tú echabas en falta que provocó que necesitaras un refuerzo del antipsicótico? Pues yo notaba que seguía teniendo como una tendencia a pensar cosas raras. Pensamientos intrusivos. Sí, En sí, menor medida, pero todavía suficiente como para generarte malestar, sí, ¿no? exactamente. Ujú. Y desde que tomo la bilici, la verdad como que he notado que soy como más normal. Como que ya no tengo ese tipo de pensamientos tan existenciales o filosóficos que tenía. Ujú. ¿Y has tomado alguna más? ¿O No, tomas aparte? ¿O has tomado ansiolíticos alguna vez o algo así? no, no llego a tomar nada. ¿Cuánto tiempo llevas tomando el antipsicótico? Pues llevaré ya 2 años quizás. Ujú. 2 años. ¿Y alguien que tiene TOC y que siente que la terapia no le funciona, qué le dirías con respecto a este tema? Yo le diría y le aconsejaría que tome medicación sí o sí, Sí, ¿no? porque en mi caso ha sido fundamental. Luego, aparte, la terapia me ha ayudado en muchas otras cosas, pero la medicación es que ha sido fundamental. Y el antipsicótico, que tiene un nombre un poco así tremebundo.
realmente no es tan No, horrible no. ni tan fuerte como dicen, No. ¿no? Hay que desestigmatizar un poco también ese nombre. Y ¿qué efectos ha tenido? Has descrito más o menos lo de la sertralina. ¿Qué efectos ha tenido el antipsicótico? Pues sobre todo eso, que el tipo de pensamiento tan retorcido ya no lo tengo. ¿Y a cambio tienes algo diferente que te haya algún efecto secundario malo? O... Sí que he notado un aumento de peso. Eso lo dice un montón de gente, sí. Sí, pero no es tampoco muy excesivo ni... No le daría mucha importancia tampoco a eso. O sea, merece la pena subir un poco de peso si a cambio tienes esa paz interior. Ujú. Y a lo mejor con más dieta y más ejercicio, También. con menos antipsicótico, ¿no? Eso Hay que también. combinar el antipsicótico con la dieta Duncan y 13.000 pasos cada mañana, ¿vale? Exactamente. Vale, Adrián, yo creo que lo dejamos aquí. Vale. Muchísimas gracias por abrirte y compartir, que esto sé que puede ser un poco duro también, pero creo que es importante normalizar y hablar de esto para que la gente tiene esos problemas que pueda ver vídeos, normalizarlo, encontrar ayuda o consejos. ¿Algún otro consejo final que quieras darle a alguien que pueda tener indicios de TOC, que pueda estar perdido? Bueno, otra cosa también muy importante es aceptar la ansiedad. O ¿Cómo? sea, aparte de la medicación que puede servir de ayuda un montón, el proceso de aceptar la ansiedad y convivir con ella, eso es fundamental. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo lo has Porque hecho? el problema del TOC realmente es que intentas quitarte esa ansiedad a través de la compulsión. Porque es lo que has aprendido a hacer para relajarte. Pero realmente la compulsión la tenemos que evitar sí o sí, 100%. Y la ansiedad, tenerla más o menos a raya, evita que la cosa vaya a más. Exacto. Eso es lo que hace un poco la medicación y la terapia. Pero aparte, en el momento en el que tú sientas que viene esa ansiedad, lo primordial es aceptarla, no luchar contra ella. Hay una escena muy bonita en la primera película de Harry Potter, cuando están como caen en unas plantas e intentan ahogarles, y entonces la solución para poder soltarse de esa planta es, de hecho, mantenerse tranquilo. Si intentas luchar contra ellos, cuanto más te ahogas. Pues esto es una metáfora súper bonita de lo que pasa con la ansiedad. Así que te recomiendo muchísimo hacer eso. Bueno, muchas gracias, Adrián, Entonces, y nos vemos en el próximo podcast.